Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana que han pasado tres noticias importantes o bueno, más que noticias, noticias y resultados que a su vez estas noticias son importantes porque han afectado a tres compañías y sobre todo o principalmente por retóricas del mercado y ahora mismo veremos si está o no justificado las caídas de estas tres compañías. En primer lugar te quiero hablar de la compañía de Constellation Software, una de las mejores empresas de software vertical canadienses y a nivel internacional, que por supuesto, como puedes ver, lleva una caída del 16% a lo largo de la semana, y lo cierto es que esta compañía lleva cayendo toda esta semana precisamente por la retórica de que la inteligencia artificial va a desbancar o va a hacer que este tipo de empresas generen menos ingresos y por tanto menos beneficios por culpa de la inteligencia artificial. Es decir, las empresas de software vertical están abocadas al fracaso. Y en este caso, digamos que para esta compañía, que es una de las mejores posicionadas, se ha juntado también otra noticia, como es el caso de que Mark Leonard, CEO de Constellation Software hasta ahora, pues ha renunciado, es decir, se va principalmente por problemas de salud, como puedes ver aquí, que nos lo dice la propia inteligencia artificial, más toda esta información que sale en diferentes artículos, y aquí digamos que quien lo va a reemplazar es Mark Miller, que también lleva muchos años al frente de la compañía. Lógicamente esto hace pensar al mercado cosas negativas precisamente porque a la misma vez que se está hablando de que la inteligencia artificial puede sustituir a este tipo de negocios y por tanto que ya no sean tan rentables, pues junto con esto se ve el anuncio de que este CEO se va de la compañía. Este CEO incluso hay algunos que lo han bautizado como el Warren Buffett canadiense, es decir, este CEO que ha sabido gestionar la empresa de forma muy eficiente y como sabes la compañía de Constellation Software, incluso si vamos aquí al gráfico y vemos el histórico, tiene un crecimiento impresionante que ha ofrecido a sus accionistas un 20.000%, un 20.131% en todos estos años que lleva de cotización. Y lo cierto es que esta compañía ha sido muy rentable, demostrando que al hacer adquisiciones de ciertas empresas de software y optimizándolas ha generado muchísimo valor no solo para la empresa misma, sino también para todos sus accionistas. Por tanto, esto junto que también lleva aquí, como te decía, una semana de bastantes caídas con esa negatividad en inteligencia artificial, más que el SEO se va, pues lógicamente ahora estamos hablando de que esta compañía está a valoraciones muy atractivas. De hecho, si vamos a Ticker, podemos ver que esta, una de las mejores empresas prácticamente de Canadá y del mundo en su sector, podemos ver que está cotizando a 22 veces Free Cash Flow, 26 veces PER. Todo esto teniendo en cuenta los beneficios, como sabes, futuros de los próximos 12 meses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta empresa, como te he dicho, de forma compuesta, esta sí ha sido una verdadera compounder, ha estado generando de forma anualizada para todos sus accionistas un 32% anualizado, que es una auténtica salvajada. Podríamos estar hablando de que cualquier persona que se iniciara con una inversión en esta compañía hoy en día prácticamente sería millonario con casi cualquier inversión. Lógicamente, estas rentabilidades solo lo consiguen empresas muy eficientes, empresas bien posicionadas en su sector y también, por supuesto, empresas bien gestionadas. Pero aquí yo tengo que decirte lo siguiente. Al igual que decía Warren Buffett, y lógicamente con Warren Buffett también se aplica a este ejemplo, cuando nosotros invertimos en una empresa debemos sí verificar que el equipo directivo no solo está alineado con la empresa, con los incentivos de los accionistas, con los intereses de los accionistas y también con el crecimiento de la empresa, sino también que la empresa sea lo suficientemente buena como para, como decía Warren Buffett, si es dirigida por un mono, que la compañía siga generando beneficio. En este caso, esta compañía que lleva muchísimos años de histórico haciendo las cosas bien y lógicamente no solo Mark Leonard sino también su equipo directivo y sus empleados saben perfectamente lo que tienen que hacer a la hora de transformar todos esos software verticales, todas esas adquisiciones, optimizarlas y sacarles rendimiento, porque principalmente esta compañía ha sido una empresa roll-up de crecimiento a base de adquisiciones y lógicamente eso ha aportado muchísimo valor a la empresa y a los accionistas. Por tanto, esto quiere decir que a pesar de que el SEO se vaya,
no es el principal problema de por qué, ni tampoco es la razón principal por la que esta compañía debería de caer en bolsa ese 16%, sino más bien es por, como te digo, la retórica de que la inteligencia artificial va a acabar con esta compañía y también con todas las compañías de software tradicional, y al mismo tiempo también con otros sectores como pueden ser el IT, etcétera, etcétera, como veremos luego. Por supuesto, con esta compañía lo que nosotros tenemos que hacer es valorar en estos momentos de caída si realmente está o no justificado, y para eso primero te quiero enseñar la parte de valoración para que veas, por ejemplo, que por PER esta compañía lógicamente ha estado sufriendo un re-rate de múltiplo a medida que han pasado los años. Esta compañía, a medida que ha ido creciendo y a medida que el mercado ha ido entendiendo cuál es su modelo de negocio, cuál es la forma que tiene de crecer, haciendo esas adquisiciones y optimizando esas compañías que adquiere, pues lógicamente cada vez el mercado se ha dado cuenta de que esta compañía tiene más valor, y encima, después incluso de la pandemia, cuando normalmente la mayoría de inversores buscan empresas refugio, es decir, empresas que tengan enormes ventajas competitivas, pues lógicamente esta ha sido una de ellas, lo que quiere decir que claramente el mercado ha estado dispuesto a pagar mayores múltiplos. Fíjate que incluso después de toda esta caída la compañía seguiría cotizando a 26 veces, es decir, que el mercado ha estado dispuesto a pagar un mayor múltiplo. Lógicamente, ya cuando hablamos de 40 veces podríamos hablar de múltiplos exagerados o bastante exigentes, pero 26 veces es bastante razonable para este tipo de compañía, y sobre todo no por PER, sino también incluso si vamos por Free Cash Flow, puedes ver que ha cotizado el Free Cash Flow con cierto descuento, a pesar de que sí, esta compañía lógicamente parte del flujo de caja que ha generado lo ha destinado a hacer adquisiciones, y lógicamente cada año ha hecho varias adquisiciones, lo que quiere decir que eso es mayor crecimiento para la empresa, pero no hay que olvidar que eso al final, de una o de otra forma, si invierten para hacer esas adquisiciones y se transforma en rentabilidad para los accionistas, pues al final nosotros, al igual que la empresa, nos veremos beneficiados a medio y largo plazo. Por eso, una vez tenemos en cuenta esto, si vamos a la parte de estimaciones, la pregunta es, ¿realmente con la inteligencia artificial esta compañía será capaz de seguir creciendo a tasas de 16, 17, 18, 28 y 18%, tal y como ponen aquí los analistas en la parte de facturación? O incluso si vamos a la parte de beneficios, ¿serán capaces esta compañía, por ejemplo, de crecer a el 18, 22 y 10%? Y luego, como ves aquí, no hay más analistas que cubran los beneficios a largo plazo, pero lógicamente podemos llegar a pensar que esta compañía podría realmente llegar a crecer a esas tasas de doble dígito superiores al 15%. Esta compañía, que es una de las mejores, pensamos que sí. A priori, yo, en mi opinión, creo que esta compañía perfectamente puede crecer a tasas de doble dígito los beneficios y, por supuesto, también los ingresos, porque además esta compañía, lógicamente, si entendemos un modelo de negocio a base de adquisiciones, es decir, crecimiento de forma inorgánica, pues al hacer esas adquisiciones y el equipo directivo, no solo el CEO, sino el equipo directivo, ha sido capaz de demostrar que puede seleccionar buenas empresas que después de ser optimizadas les saca mucho más valor, pues lógicamente esa nueva incorporación, esa nueva adquisición, pues se transformará en mayores ingresos, mayores beneficios y lógicamente mayor crecimiento a medio y largo plazo. Y además fíjate que también en cuanto a Free Cash Flow, también es verdad que tenemos aquí unas estimaciones a medio plazo de 19%, 22 y 12. Esto podríamos prolongarlo hasta 2029, 2030, 2031, 2032, porque nada hace pensar que esta compañía no pueda seguir generando ese beneficio, ese crecimiento a medio y largo plazo. Es más, esta compañía, al igual que otras, ha estado reestructurándose para intentar también captar a empleados cualificados especializados en inteligencia artificial. Es decir, que esa negatividad que hay por parte del mercado, que está pasando con la mayoría de empresas de diferentes sectores, lógicamente de base es un miedo infundado, que sí, habrá muchos empleados que se queden fuera si no se actualizan con la inteligencia artificial, pero lógicamente los más cualificados, los más preparados, seguirán avanzando, y por supuesto las empresas líderes que capitalicen
todo ese crecimiento por parte de inteligencia artificial, al final piensa que es una herramienta que puede facilitar el crecimiento, la optimización de costes y una serie de cosas, pues esa herramienta, si es bien utilizada, pues al final puede ser una palanca positiva que haga crecer a cualquier empresa a medio y largo plazo. Y en el caso de Constellation Software, no es descabellado que esta compañía pueda seguir creciendo a esas tasas de doble dígito, incluso beneficiarse de la parte de inteligencia artificial. Por tanto, para mí esta compañía, a estos múltiplos de los que estamos hablando ahora mismo, sobre las 22 veces free cash flow y 26 veces PER, cuando de media hemos visto que el mercado ha ido asignándole cada vez un mayor múltiplo, si queremos ser conservadores, incluso teniendo en cuenta que de aquí a un medio largo plazo le pueda asignar el mercado unas 25 veces a esta compañía, quiere decir que si esta empresa puede crecer a esas tasas de 15-18%, lógicamente manteniendo el múltiplo de 25 o 26, podríamos llegar a obtener ese 15-18% a medio y largo plazo. Por tanto, para mí es bastante interesante esta compañía, sobre todo teniendo en cuenta que Ticker ahora mismo no está contabilizando, porque aquí aparece 3.891, que está debajo de la cámara, pero fíjate que realmente el precio ahora mismo es 3.695, es decir, estaría cotizando con mayor descuento, lo que quiere decir que los múltiplos reales ahora mismo serían inferiores a los que estamos viendo aquí, más cercano a las 25 y 21 veces, lo que quiere decir que esto nos daría un margen de seguridad si pensamos a medio y largo plazo. Por supuesto, otra compañía que ha sufrido esta semana, sobre todo grandes caídas por mucha incertidumbre, es la empresa de Goeasy. Goeasy es otra empresa que ya te he hablado en el canal, una empresa de préstamos subprime, también de Canadá, que lógicamente ha demostrado estar bien alineada con los accionistas y también el equipo directivo, a pesar de que de último ya el CEO y el CFO se han ido y lógicamente ha cambiado en parte la directiva. Lo cierto es que esta compañía ha demostrado durante años que ha sabido hacer bien las cosas, aparte de que el guidance que han ido dando con el paso del tiempo ha sido conservador. Lo cierto es que en esta compañía también hay mucha negatividad, y en este caso la negatividad viene por otra parte distinta, y en este caso la parte negativa viene por un research, un short report de Geosafat Research, que aquí donde en este documento puedes ver, realmente se detallan varias razones por las que se cree que esta compañía ha estado aplicando, entre comillas, fraudes contables o amaños contables para, digamos, no tener en cuenta ciertas cosas o adornar algunos números. Aquí, por supuesto, este documento, que es bastante extenso, como puedes ver, que tiene 54 folios, pues realmente tiene todo detallado, como puedes ver, con datos de varias partidas, pero digamos que yo aquí, por supuesto, te lo voy a dejar en la primera línea de comentario para que le eches un ojo, pero voy en este caso en el vídeo, para tampoco alargarme mucho, a decir los puntos más importantes que considero a tener en cuenta. En este caso, en el research, de lo que se habla es varias cosas. Por ejemplo, que el ROE que da la compañía no es realmente del 20, de 22%, sino que estaría más en el 6%. También al mismo tiempo, tanto la tasa de morosidad como la tasa de cancelación están, entre comillas, manipuladas también por las políticas contables que se ha cambiado la compañía. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Piensa que, por ejemplo, la compañía de aquí para atrás estaba contabilizándose los préstamos que no se le pagaban con 90 días de retraso, pues ya lo contabilizaban como que realmente eran impagos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego cambiaron esas políticas, en vez de a 90 a 180 días. Esto, por supuesto, avisaron en conference call anteriores y también en comunicados y notas de prensa. Lógicamente todo esto ya se sabía. Al mismo tiempo, esos cambios, más también el hecho de que ellos puedan considerar o no que algunos préstamos puedan cobrarlos o no, no solo teniendo en cuenta los 180 días, sino también teniendo en cuenta si a lo mejor hay capacidad de que ese cliente le pueda o no pagar o devolver el préstamo, pues esto también ha levantado sospechas para este informe, donde dicen que esos cambios afectan negativamente y la empresa, según este informe, puedes ver que realmente tendría una pérdida que no se está contabilizando de aproximadamente 300 millones, por una parte 100 millones por las cancelaciones mal contadas, los cambios de cancelaciones, y 200 millones por la parte de morosidad. Es decir, esto por supuesto podría afectar
a corto plazo, porque recuerda que esta compañía a largo plazo, incluso el equipo directivo ha reafirmado el guidance que no solo era a un año, sino a varios años vista, pero según este informe, pues están diciendo que estos 300 millones que podría afectar negativamente a los beneficios de corto plazo, tanto por la tasa de cancelación como por la morosidad, pues al final esto sí es verdad que podría mermar los beneficios a corto plazo. También en este informe se critican otros puntos a tener en cuenta, como por ejemplo las ventas del equipo directivo y recientemente del CFO y del CEO, pero lógicamente, como ya te he explicado en el canal, las ventas de los accionistas, de los insiders o en este caso del equipo directivo, pues muchas veces podemos pensar que es por algo negativo, pero principalmente piensa que las ventas pueden venir de muchas cosas. Puede ser que si miramos y de hecho si profundizas en la cantidad de ventas de acciones que se han hecho recientemente, son pocas, estamos hablando de 40 y pico mil dólares canadienses, 50.000, etcétera. Es decir, no son cantidades muy relevantes, sin embargo, ese capital, lógicamente, el CEO, el CFO o el fundador o quien sea podría necesitar ese capital para seguir viviendo. Piensa, y aquí está lo importante, que el equipo directivo, su principal posición o la exposición que tiene en la compañía es de 2, 3 y 5 millones, es decir, que realmente están bastante alineados con los accionistas precisamente porque tienen mucho capital invertido en la compañía. Es decir, que aunque es verdad que hayan vendido varias acciones, lo cierto es que siguen teniendo bastante patrimonio dentro de la empresa. A todo esto tienes que sumar que esta compañía tiene años y años de experiencia, es decir, que el equipo directivo, aunque se haya ido el CEO o el CFO, lo cierto es que el equipo directivo lleva años haciendo las cosas de cierta manera y surcando las olas de toda la incertidumbre que supone ser una empresa de préstamos subprime. Lógicamente, esto es otro de los miedos, pero bajo mi opinión, creo que realmente las ventas de parte del equipo directivo no tiene mucho sentido, pero lo que sí que es otro punto que quizás habría que tenerlo en cuenta es en este caso la calidad de la cartera de préstamos. Normalmente aquí lo que se reprocha a Goeasy es que después de que han empezado a la parte de préstamos en el segmento de vehículos, lógicamente la calidad de la cartera de préstamos les ha caído, pero ellos han ido adornando por distintos plazos, pagos, etcétera, para intentar mantener la calidad de la cartera, cuando lo cierto es que les ha bajado. Lógicamente esto es un punto importante porque si la cartera es de menor calidad, significa que hay mayor riesgo, es decir, hay más probabilidades de cancelación o de morosidad, lo que quiere decir que al final esto puede afectar negativamente al beneficio de la compañía y por tanto al beneficio que consigan los accionistas. Recuerda que este tipo de empresas del sector financiero, dentro de los préstamos, como no podemos ver el desglose de cada préstamo, sí es verdad que tenemos que seguir ciertas métricas, como puede ser la métrica del net charge-off o cancelación y también la parte de morosidad, porque esto lo que nos hace ver de forma anticipada es si la compañía va bien o no va tan bien. Y de hecho aquí en el research también se destaca lógicamente que si comparamos con otros competidores, realmente al Goeasy estar adornando todas esas partes numéricas, pues lógicamente esa calidad de préstamos, esa morosidad, esa tasa de cancelación, pues están manipuladas, lo que quiere decir que al final la empresa no es tan buena como realmente pinta y por eso se han puesto en corto. Ahora bien, sobre esto me gustaría hacer una pequeña reflexión, pero antes de esto ten en cuenta que esto es un informe bajista de alguien que se ha puesto en corto, es decir, principalmente estos lo que les interesa es que baje la acción para ganar dinero a corto plazo y seguramente después de ver esta caída de Goeasy, que fíjate que desde máximos, más o menos lo que ha caído la compañía llegó a caer un 15% a lo largo de esta semana, lleva un 13% aproximadamente, pues seguramente estos, después de haber sacado este informe que lleva ya más o menos en torno a una semana, lo cierto es que a lo mejor ahora mismo estarían en ganancias. Pero luego si vamos a la otra parte, que es en este caso lo que dice Goeasy, pues lógicamente Goeasy también responde a este informe engañoso y aquí nos detallan el porqué. Fíjate que aquí Goeasy, que es la empresa de prestamista de consumo en Canadá, lo que dice es que proporcionó hoy en la siguiente respuesta a un ataque en corto falso y malicioso. Goeasy está al tanto del informe publicado, en este caso el que hemos visto, una empresa que ha tomado una posición corta en nuestras acciones y por lo tanto se beneficiará financieramente de una disminución en el precio de nuestras acciones. Lógicamente aquí hay que también ver los incentivos. Te vuelvo y te repito, si el equipo directivo realmente estuviera manipulando
manipulando la compañía, ¿crees que mantendrían un alto patrimonio invertido dentro de la compañía? Y digo más, y si también el que ha hecho el research está posicionado en corto, es decir, que su principal incentivo es que la compañía se desplome, ¿qué es lo que le interesa? ¿Sacar porquería o por el contrario decir cosas bonitas? Lógicamente lo que va a decir es todo lo malo que pueda decir y más allá. No con esto estoy defendiendo a Goeasy, sino que aquí de entrada hay que ver los incentivos y lógicamente si tú fueras directivo de esta compañía y sabes que estás manipulando las cuentas y sabes que estás haciendo las cosas mal y sabes que a lo mejor tu incentivo es engañar tanto a los clientes como a los accionistas, lógicamente no tendrías gran parte de tu patrimonio invertido en la empresa, por lo menos si tuvieras dos dedos de frente. En este caso eso no parece así, pero por otro lado sí es verdad que los de este informe bajista sí están totalmente incentivados a que esta empresa se desplome. Entonces vamos a ver la otra versión. Aquí dice, negamos y refutamos categóricamente las caracterizaciones y conclusiones prestadas en este informe y queremos asegurar a todas las partes interesadas que Goeasy mantiene su confianza tanto en la calidad de nuestra cartera de préstamos al consumo como en nuestra capacidad para atender a los canadienses con créditos cercanos a la prima de riesgo o no preferencial de forma responsable y sostenible. Además, continúan diciendo que hasta donde sabemos, este vendedor en corto no ha hecho ningún esfuerzo por contactarnos, en cambio decidió publicar un documento infundado y engañoso con el claro propósito de promover su estrategia en ventas de corto. Piensa que aquí el incentivo principal es, una vez sacan este informe, lógicamente meten miedo al mercado, muchos inversores venden, por tanto se incrementa la oferta de acciones, lo que hace que el precio se desplome y al desplomarse las acciones, pues estos que han hecho el research se benefician al posicionarse en corto. Lógicamente, una de las características que tiene el corto es precisamente que el tiempo está en tu contra, porque hay que pagar intereses y lógicamente sacar un informe negativo sobre la compañía te puede dar beneficios a muy corto plazo. En este caso ya hemos visto que esta compañía se ha llegado a desplomar casi un 15%, como puedes ver desde máximos, lo que quiere decir que realmente estarían muy incentivados a que esta compañía se desplomara en el corto plazo. Pero luego fíjate que el equipo directivo sigue diciendo que durante décadas Goeasy ha generado un crecimiento rentable, ha aplicado una gestión de riesgo rigurosa y ha proporcionado informes financieros transparentes, conformes con los estándares del sector. Y aquí me quiero detener diciendo una cosa. Piensa que a Goeasy le hace el seguimiento una de las Big Four, lo que quiere decir que realmente toda la contabilidad que ha presentado la compañía está 100% aprobada, es decir, que hay garantías de que lo que están presentando es oficial o está dentro de los estándares del sector y lógicamente no hay amaños contables. Si es verdad que dentro del sector financiero hay este tipo de cosas, es decir, te puedes contabilizar pérdidas a 90 días, a 180 días, también es verdad que tu calidad crediticia de cartera puede variar en función de si agregas un tipo de préstamos u otros y lógicamente esto puede abrir la brecha y hacer ciertos cambios. Esto lógicamente lo tenemos que valorar a la hora de más o menos entender a qué riesgos nos podemos enfrentar, pero ni mucho menos estamos hablando de fraudes contables ni amaños contables ni nada de esto. Lo que sí que podemos saber es que el equipo directivo de Goeasy, incluyendo y excluyendo el CEO y el CFO que ya se han ido, pues lógicamente han demostrado durante muchísimos años que lógicamente han ido haciendo las cosas bien, incluso en entornos de incertidumbre macroeconómica. Lo que quiere decir que esta compañía, si es verdad que en momentos de incertidumbre, donde quizás puede aumentar bastante la morosidad o las tasas de cancelación, esta compañía ha sabido surcar esas olas y lógicamente no hay nada que haga pensar que de aquí a largo plazo no sigan haciendo ese buen desempeño. Además, sobre todo, recuerdo teniendo en cuenta los incentivos que tiene parte del equipo directivo teniendo gran parte del patrimonio invertido todavía en la compañía. Porque te recuerdo que si tú realmente lo que estás haciendo es un amaño contable, fraudes, etcétera, tú no quieres estar alineado con la empresa, porque si la empresa cae, tú no quieres caer con la empresa. Por tanto, aquí en cuanto a incentivos, tampoco cuadra que realmente todo lo que aporte este research sea del todo cierto. Si es verdad que hay partes que tenemos que entender
que puede ser que a lo mejor la calidad de la cartera pueda descender en el corto plazo, lógicamente también, como ya te he explicado en vídeos anteriores, si se bajan los tipos de interés, lógicamente por el tipo de interés base, si le aplicas un margen puedes generar más beneficio. Te pongo un ejemplo, si tienes una cartera de pedido de 10 millones y tú generas el 10% de margen, no es lo mismo el 10% sobre 10 millones que sobre 50 millones, lógicamente el mismo margen pero a una cantidad mayor, eso significa que tú tienes un mayor beneficio, lo que quiere decir que si los tipos de interés estaban altos, Goeasy se podía beneficiar y además todavía tenía márgenes para llegar a ese 30%, porque incluso Goeasy estaba por debajo de lo que otros competidores estaban actuando en el mercado, lo que quiere decir que todo eso hace que sí, puede ser que la cartera de pedidos se pueda ver afectada en el corto plazo, sí, puede ser que la tasa de cancelación y morosidad puedan aumentar, pero luego también es verdad que si miramos lo que ha dicho el equipo directivo anteriormente, han reafirmado el guidance y además esperan seguir manteniendo la tasa de morosidad por debajo de ese 9-10%. Por tanto, aquí realmente lo que hay que ver es los incentivos a corto plazo de destrozar esta empresa. Lógicamente, aquí cuando yo me he leído todo este informe, y por eso te invito a que te lo leas para que saques tú tus propias conclusiones, yo con lo que me he leído, sí es verdad que hay algunas partes con lo que estoy de acuerdo, pero las conclusiones finales de que Goeasy es un fraude no estoy para nada de acuerdo. Y de hecho incluso veo que tras esta caída Goeasy puede ser todavía más una oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque esta compañía recuerda que ya estaba con enormes descuentos y si a estos descuentos le sumas esta nueva caída, pues lógicamente quiere decir que a largo plazo podríamos obtener un mejor retorno. Fíjate que además aquí siguen diciendo que nuestros informes periódicos a inversores y estados financieros auditados, que te recuerdo por una de las 4 grandes elaborados de conformidad con las normas internacionales de información financiera, demuestran que nuestro compromiso está con la transparencia y la compañía cuenta actualmente con una provisión para futuras pérdidas por préstamos de más de 400 millones en su balance general, que lógicamente esto también por futuros impagos o lo que sea, si han aprovisionado este capital, significa que en caso de que esa morosidad o esas cancelaciones aumenten, pues ya tienen capital que han ido apartando y lógicamente esto hará que más o menos mitiguen esas bajadas de cara a un medio y largo plazo. Además, esta provisión ya se ha contabilizado como gasto en las cuentas de resultados y se encuentra en el balance general para absorber futuras pérdidas, como te decía. Ya en el primer semestre del año, la compañía ha recibido pagos netos de capital de sus clientes por más de 600 millones y ha generado ingresos por más de 810 millones, lo que en conjunto demuestra la calidad y la solidez de nuestra cartera de préstamos. Y sí, es verdad, la cartera de préstamos de Goeasy frente a competidores es mejor, pero también es verdad que siendo objetivos, es verdad que si metes también a otro tipo de clientes con otro tipo de servicios en otro tipo de préstamos, pues lógicamente ahí a lo mejor haces media y la tasa de cancelación y morosidad podrían aumentar más, incluso con esta bajada de tipo de interés, más la incertidumbre macroeconómica, quizás todo eso podría afectar en el corto plazo. Pero aquí lo que tenemos que plantearnos es si realmente Goeasy es o no una buena inversión a medio y largo plazo. Y para eso me voy a ir aquí a Ticker, donde lógicamente lo que vamos a hacer es ver Goeasy cómo está, y aquí puedes ver que la valoración de Goeasy, en mi opinión, es lo que sería, de forma resumida, ridícula. Fíjate que en cuanto a PER, estaría cotizando a 8 veces PER forward de 12 meses, es decir, solo teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, pero recuerda que esta compañía, el guidance que había dado incluso era a 2 o 3 años, donde de media más o menos esperan tener crecimientos cercanos al 20%. Lógicamente, esto, si por una parte les aumenta la cartera de pedidos, por otra parte optimizan su negocio y generan más beneficios, al mismo tiempo que también hay que tener en cuenta que controlen la tasa de cancelación y que controlen la morosidad, pues esto lógicamente a un medio y largo plazo puede ofrecer un enorme o muy buen resultado. Aquí si vamos a la parte de estimaciones, podemos ver cómo los analistas estiman que esta compañía podría crecer, por ejemplo, al 12, 13 y 11% hasta 2027, haciendo estimaciones a 3 años vista. Y fíjate que en cuanto al beneficio neto, se espera que más o menos la cartera aumente al 4, al 26 y al 20%. Normalmente, que esto lo explicó Charlie Munger en su día, cuando analizamos el ROIC
o el ROE de una compañía. En el caso de empresas financieras es más el ROE que el ROIC, y al final pensamos a largo plazo qué rentabilidad puede generar esa empresa, pues si vemos que, por ejemplo, GoEasy tiene o puede generar un ROE del 20% superior, quiere decir que a medio y largo plazo podemos generar esa rentabilidad. Sin embargo, aquí es verdad que en el informe se destaca de que quizás el verdadero ROE no es de ese 20-22%, sino estará más cercano al 6% por esos cambios a corto plazo. Aún así, aunque yo no esté de acuerdo con esto, piensa que si me pongo en lo peor, porque muchas veces en bolsa lo bueno es ponernos en lo peor para ver si realmente aún así la compañía a largo plazo puede ser una buena inversión, lo cierto es que si a corto plazo esta compañía generara un ROE inferior, lo cierto es que realmente, aunque en los próximos 1, 2 o 3 años, en vez de generar rentabilidades cercanas a ese 20%, generara más rentabilidades cercanas al doble dígito, 8, 9 o 10%, lo cierto es que la empresa podría seguir creciendo. ¿Por qué? Porque también piensa que la mayoría de clientes de préstamos subprime necesitan esta financiación porque no tienen otra opción. Y lógicamente también, incluso pensando en el estado de Canadá, en los gobiernos de Canadá, pues lógicamente no les interesa que este tipo de clientes estén descontentos. Cuando se puso la limitación de tipo de interés que se le podrían cobrar a los clientes en Canadá, teóricamente esto era para proteger a los clientes, pero lo cierto es que GoEasy incluso ha demostrado estar por debajo, tener margen, y además fíjate que incluso aunque a corto plazo le pudiera aumentar la morosidad o también la cancelación, lo cierto es que la mayoría de clientes, que además este tipo de empresas sirven para mejorar la calidad crediticia de los clientes y para que luego puedan volver a pedir crédito a bancos, instituciones financieras, etcétera, pues lógicamente la función de GoEasy tiene más sentido y los clientes van a estar interesados en pagar a este tipo de empresas para mejorar su calidad crediticia, su solvencia crediticia, y por tanto tener acceso a mayor capital, mayor préstamo de cara a futuro. Por eso, si tenemos en cuenta todo lo que te he comentado, más el histórico de la compañía, cómo de forma impecable ha ido creciendo y surcando tanto las crisis como los momentos de crecimiento, más también la alineación que tiene el equipo directivo con los accionistas, todo esto lo que hace pensar es que a largo plazo con GoEasy lo que tengas es un buen resultado. Si es verdad que en este tipo de research negativos hay que tener en cuenta cuáles son los incentivos de este research en concreto, hay que valorar cada punto. Si es verdad que puede ser que a corto plazo alguno de estos puntos pueda afectar negativamente a la compañía, pero lo cierto es que esta empresa a medio y largo plazo lo más lógico es que sea una muy buena inversión. Y por último te quiero hablar de Accenture, otra empresa que también ha estado castigada por la retórica de que la inteligencia artificial se va a comer a todo este tipo de empresas, en este caso a las consultoras IT, y fíjate que además presentó resultados. Lo curioso es que esta compañía, tras presentar resultados, puedes ver que llegó a caer más de un 4%, pero ahora mismo prácticamente se ha recuperado y a lo largo de la semana está más o menos como al principio de la semana, lo que quiere decir que realmente ahora el mercado está viendo que lo que han bajado la compañía, precisamente por el guidance que habían dado un poquito más flojo de lo que esperaba el mercado, pues no está justificado que hayan tumbado la compañía ese 4%, a pesar de ya saber que este tipo de empresas pues llevaban castigadas durante cierto tiempo. Fíjate que en el caso de Accenture, que es una de las empresas mejor posicionadas de las consultoras IT, pues lleva también desde 2022 que prácticamente no levanta cabeza. Ha estado bajando, subiendo, y ahora prácticamente podríamos decir que está igual que a 2020, a precios de 2020, lo que quiere decir que realmente esta compañía aparentemente parece estar barata. Pero para eso tenemos que analizar los resultados y entender qué es lo que está pasando. Fíjate que si vamos al Investor Relation, aquí podemos ver, por ejemplo, en relación con inversores, como por ejemplo aquí el CEO está contento por haber crecido un 7% en el ejercicio fiscal 2025, demostrando que también están aplicando y reinventando la parte de inteligencia artificial para ofrecer un mejor servicio a los clientes. Lógicamente, como ya te he comentado, las consultoras IT no se están quedando atrás y están haciendo cambios para atraer talento especializado en inteligencia artificial. Aquí, antes de entrar en los resultados, yo te quiero comentar una pequeña reflexión
reflexión. Piensa que realmente el verdadero riesgo que hay es para los empleados que no están cualificados, es decir, que no están especializados en inteligencia artificial, porque si la tendencia de todo el sector es ir a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para facilitar toda la digitalización de los clientes, pues lógicamente aquellos consultores que no se especialicen, que no se adapten, que no evolucionen, pues lógicamente se quedarán atrás. El riesgo real está para ese tipo de profesionales, pero ¿qué es lo que pasa si estas empresas lo que quieren es captar talento que tenga esa especialización en inteligencia artificial? Pues que lógicamente todos van a poder aprovechar esas herramientas en su favor para optimizar costes, mejorar márgenes, también ser más eficientes con los clientes y lógicamente, como ya te expliqué, incluso en el caso de Endava, que vistes que a pesar de presentar unos malos resultados tenía récord histórico de cartera de pedidos y lógicamente eso te indica que hay una enorme demanda, pues lógicamente si hay una enorme demanda en este sector, eso quiere decir que una vez se liberen los miedos y una vez los clientes decidan invertir con fuerza, pues lógicamente las mejores empresas o mejor posicionadas son las que van a capitalizar todo ese beneficio. Por tanto, fíjate que en cuanto a resultados, Accenture es una de las empresas mejor posicionadas, sí, más grandes, que lógicamente esta empresa, por ser más grande, quizás puede crecer un poco menos que otros competidores, pero lo cierto es que hace las cosas bien. Ha crecido, como te digo, ese 7% en 2025 y aquí viendo los resultados del cuarto trimestre del año completo podemos ver que los nuevos pedidos 21.3 billions en el trimestre, 80.6 billions en el año. Además, fíjate que la nueva cartera de pedidos de inteligencia artificial generativa es de 1.8 billions en el trimestre y 5,9 a lo largo de todo el año, lo que quiere decir que cada vez está creciendo más este segmento. Y además, fíjate que en cuanto a ingresos han generado 17.6 billions en el trimestre, lo que sería un incremento del 7% en dólares y fíjate con 4,5 en moneda local. Y además 69.7 billions en todo el año, lo que implica un incremento de 4.8 billions o 7% en dólares y en moneda constante. Además, fíjate que en el cuarto trimestre, en cuanto a márgenes operativos reportados, fueron del 11,6%, lo que implica que decrecieron 270 puntos básicos y ajustados fue del 15,1%, lo que implica un crecimiento de 10 puntos básicos. Para todo el año, el margen operativo fue del 14,7%, que decreció en 10 puntos básicos y ajustado 15,6%, es decir, incrementó 10 puntos básicos. Y para el cuarto trimestre, los EPS diluidos fue de 2,25%, decreció un 15%, pero ajustado 3,03%, un 9% de incremento. Aquí hay que tener en cuenta que hay que valorar la parte ajustada porque esta compañía, al igual que otras del sector, ha estado haciendo ciertos cambios, como por ejemplo, por una parte, despedir empleados, contratar a otros cualificados o especializados en inteligencia artificial, también reestructuraciones, etcétera, etcétera, y todos esos cambios al final lo que hacen es afectar al beneficio neto, beneficio contable. Por eso en estos casos hay que mirar el beneficio ajustado y verificar que los ajustes que se hacen tienen cierto sentido, y en este caso con Accenture tenemos que mirar el beneficio neto ajustado o EPS ajustados. También para todo el año, fíjate que en cuanto a EPS diluidos, 12,15, un 6% de incremento, y ajustado 12,93, un 8% de incremento. Y en cuanto a Free Cash Flow, generaron en el trimestre 3.8 billions y 10,9 en todo el año. Lo que, como ves, son buenos resultados, pero claro, aquí en cuanto al outlook, es decir, las expectativas, aquí se han quedado un poco cortos, y es porque precisamente esperan que en cuanto a ingresos el crecimiento para todo el año sea de entre el 2 y 5%, cuando los analistas esperaban anteriormente que fuera un crecimiento medio del 5%, 4,5, 5% en moneda local, excluyendo por supuesto un 1,5 de impacto, y también teniendo en cuenta que la compañía espera unos ingresos que crezcan entre el 3 y 6% en moneda local. Lógicamente esto significa que estaría por debajo de las estimaciones de analistas ligeramente, pero aquí esto sumado a que realmente todo el sector ha estado castigado y de que sigue estando la
retórica de que la inteligencia artificial va a desbancar a este tipo de compañías, pues lógicamente esto es otro motivo para que el mercado haya decidido tumbar a la compañía, como puedes ver a lo largo de la semana, desde que presentó resultados, ese 4%, pero justo ahora, como puedes ver, lleva una recuperación donde prácticamente ha recuperado toda la caída que ha sufrido anteriormente. Aquí además puedes ver que, como te decía, la compañía espera para todo el año en cuanto a EPS diluidos entre 13,19, 13,57, lo que implicaría un crecimiento del 9 al 12%, y para todo el año de forma ajustada entre 13,52, 13,90, es decir, un crecimiento más real teniendo en cuenta esas partes puntuales o descontando esos ajustes, esos cambios estructurales, esas contrataciones, etcétera, del 5-8%. Y también la compañía aquí nos hace un apunte muy importante, y es que espera para 2026 devolver para los accionistas 9.3 billions, lo que quiere decir que esto, tanto en forma de recompra como en dividendos, etcétera, pues lógicamente sería un retorno que nos beneficiaría en el corto plazo. Lógicamente, aquí lo que tenemos que pensar es si esta compañía, al igual que el resto de empresas del sector, van a sufrir a un medio y largo plazo. Fíjate que si bajamos un poquito más, aquí nos hablan, por ejemplo, de la cartera de pedidos, también de cómo fue los ingresos del Q4, y fíjate que una puntualización que podemos hacer de forma geográfica y también por industrias, aquí por ejemplo vemos cómo incrementa en dólares en Américas un 5%, en EMEA un 10%, en Asia Pacífico un 11% y en total ese 7%, o en moneda local un 4,5%. Y fíjate que también de forma por industrias, es decir, por segmentos, para ver el tipo de clientes o los sectores que más sufren y que menos sufren, fíjate que por comunicaciones, media y tecnología un 7%, servicios financieros crece un 15%, salud y servicios públicos decrece un 1%, productos un 9% y también recursos un 8%, lo que hacen ese total del 7%, donde vemos claramente que aquí la parte de salud y servicios públicos es la más afectada negativamente, que decrece un 1%, pero fíjate que curiosamente los servicios financieros son los que más crecimiento tienen, y lógicamente, como te había comentado, a medida que se vayan bajando los tipos de interés en el corto plazo, estas compañías podrían sufrir, pero luego podrían quizás tener más capital para empezar a invertir, ya que la incertidumbre va a ir bajando. Lógicamente, esto también puede afectar al resto de compañías del sector, como ya te he hablado, por ejemplo, empresas como Endava, empresas como Globant, empresas como EPAM. Todas estas compañías, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, se pueden ver beneficiadas precisamente porque la incertidumbre macroeconómica más la incertidumbre que tienen todos los clientes potenciales de estas empresas se irá pasando, lo que quiere decir que estarán dispuestos a invertir más en este tipo de empresas. Pues si vamos aquí para ver realmente cómo está la compañía ahora mismo, podemos ver que si vamos aquí al apartado de descripción, fíjate que estaría cotizando al múltiplo más bajo prácticamente de su historia. Fíjate que realmente aquí, vamos a ver si carga un momento la página, pero ya puedes ver cómo estaría cotizando por PER a 16 veces y a 13 veces Free Cash Flow. Fíjate que esto realmente es un múltiplo bastante bajo para ser este tipo de compañía, que es una de las compañías mejor posicionadas del sector, donde esta empresa perfectamente podría merecer 20 y pocas veces tranquilamente. Es verdad que crece menos de lo que crecían los competidores, ya sea Globant, ya sea Endava, ya sea EPAM, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esta compañía más o menos merecía ese múltiplo por la recurrencia y resiliencia que tenía en este sector. Fíjate que si vamos al apartado de valoración, por esta compañía, por ejemplo, de media se ha estado pagando, como puedes ver, 23 veces, teniendo en cuenta que incluso antes, sobre 2015, 14 y 13, se estaba pagando por debajo de las 20 veces. Pues aún así, fíjate que si no tenemos en cuenta esta parte, la media estaría más cercana a las 25 veces, y como puedes ver, ahora mismo estaría en el mínimo histórico que ha tenido esta compañía, sin contar los años 2015, 2014 y 2013. Es decir, incluso en pandemia, como puedes ver, por esta compañía se llegó a pagar más 18 veces de lo que se está pagando ahora. Es decir, que la negatividad realmente es bastante exagerada. ¿Qué podemos esperar para esta compañía y para el sector en general? Pues que lógicamente, si vamos aquí para estimaciones, puedes ver como por ejemplo los analistas esperan que esta compañía, que sí crece menos que los competidores, pueda seguir creciendo, como ves aquí, al 5, 6,
7%. Incluso aquí han puesto un año de decrecimiento en 2030 que habrá que ver realmente si esto tiene o no sentido, pero lo cierto es que de media se espera que crezca ese 5, 6, 7% los ingresos y que lógicamente por el apalancamiento operativo esta compañía pueda generar un poquito más al 7, 8, 9%, incluso aquí ponen algunos analistas 17% que habría que ver, pero que lógicamente su crecimiento en beneficios podría estar más cercano a ese crecimiento de doble dígito por todo lo que ha demostrado de aquí a años atrás. Por tanto, ¿qué podemos esperar por esta empresa? Pues que lógicamente si esperamos un crecimiento cercano al doble dígito en beneficios más un rate de múltiplo a medida que se vayan pasando los miedos e incertidumbres del mercado, pues lógicamente podríamos tener un crecimiento de doble dígito para esta compañía. El tema es que no solo hay que pensar en esta compañía, que sí está con descuento y que sí ahora mismo a medio y largo plazo podría ser una inversión bastante interesante, que además tienes que tener en cuenta que te da un dividendo adicional, una rentabilidad por dividendo adicional del 2,7%, sino también qué es lo que va a pasar con el resto de empresas del sector. Lógicamente tenemos empresas como Endava, como Globant, como EPAM, que están bastante castigadas y que estas empresas a un medio y largo plazo, lógicamente aquí, si estás pensando realmente que las consultoras IT van a desaparecer, cosa que no tiene ningún sentido y por eso te invito a que hagas una reflexión, porque la pregunta es, ¿realmente crees que ahora mismo o para los próximos 3 o 5 años la inteligencia artificial va a ser totalmente autosuficiente para que sustituya a las consultoras IT o a los consultores IT? Lo cierto es que no, y además, incluso hasta mirando por intereses políticos. ¿Tú crees que realmente a los políticos de diferentes países, y más hablando de Europa, que prácticamente estamos en una zona intervenida, realmente tú crees que a los políticos les interesa que todos los empleados, todos los consultores IT se queden sin empleo por la inteligencia artificial? Lo cierto es que no. Y aquí es donde realmente, atando cabos, te das cuenta de que estas empresas sí o sí van a ser necesarias. Aparte, si la economía va creciendo, como te decía, la digitalización es inevitable. Es decir, las empresas que salen nuevas tienen que digitalizarse. Y aparte, en este sector incluso tienes que entender que hay muchas verticales. Dentro de la digitalización está, por ejemplo, la parte de la nube. Está, por ejemplo, también que necesitas ciberseguridad. Estás, por ejemplo, que también necesitas data center. Estás, por ejemplo, otra serie de cosas. Lógicamente, todo esto lo que nos hace pensar es que realmente los consultores IT y las empresas consultoras IT van a ser necesarias. Sí es verdad que a lo mejor lo que podríamos plantearnos es si podrán o no generar más o menos beneficios. Pero lo cierto es que los beneficios siempre llegan cuando hay alta demanda. Es decir, ya hemos visto en empresas como Endava cómo la cartera de pedidos es la más alta de forma histórica. Es decir, la demanda está. Hay muchísimos clientes que están demandando a estas empresas, pero si los clientes no pagan de momento o lo posponen o van pagando progresivamente, pues lógicamente a corto plazo los beneficios se resienten. Pero aquí no hay que mirar eso, sino aquí hay que mirar la capacidad productiva entera. Te pregunto, ¿qué es lo que generaban estas compañías años atrás? Si lógicamente vamos a estimaciones y vemos, por ejemplo, el caso de Accenture, fíjate que Accenture no ha parado de crecer. Pero recuerda que cuando te he hablado de Endava, cuando te he hablado de Globant, cuando te he hablado de EPAM, por ejemplo, Endava y EPAM, que han tenido años de pérdidas, que a estas compañías les ha bajado la facturación por causas diferentes. Una por reestructuración después de la guerra entre Rusia y Ucrania y la otra, lógicamente, porque está más expuesta a sectores donde han bajado la inversión, como el sector financiero. Todo esto, si les baja la facturación, lógicamente generan menos, pero ya se ha demostrado que años atrás han generado mucho más. Lo que quiere decir que invertir en este tipo de compañías prácticamente ahora sería más seguro porque ya cuentan con un mayor descuento. Y cuidado, porque ten en cuenta que los múltiplos que vemos en todo el sector son de corto plazo. Es decir, múltiplo forward es a 12 meses. Pero mi pregunta es, ¿estás teniendo en cuenta el múltiplo forward de 24 meses, de 36, de 48, etcétera, etcétera? ¿Estás teniendo en cuenta los beneficios que pueden generar estas compañías en los próximos 3, 5, 7 o 10 años? Lo cierto es que si la economía esperamos que vaya creciendo, se bajen los tipos de interés, todo mejore, las empresas crezcan, quieran digitalizarse. Y como te digo, la inteligencia artificial no es ni va a ser de momento
autosuficiente. ¿Por qué? Porque aunque pueda llegar a ser totalmente autosuficiente, no interesa que desbanque totalmente este tipo de empresas, este tipo de sectores, este tipo de industrias donde se quedarían muchos empleados en la calle. Lógicamente, esto también lo que nos hace pensar es que sí, aquellas empresas que incorporen la inteligencia artificial como herramienta, es decir, como complemento para que sus consultores o ingenieros cualificados la utilicen para optimizar más todos sus procesos y ofrecer un mejor servicio a los clientes, serán las que mejor estarán posicionadas de cara a un medio y largo plazo. Por eso te pregunto, de todas estas compañías del sector IT, ¿cuál crees que va a ser la que mejor posicionada esté en inteligencia artificial y por tanto la que mayor crecimiento va a tener para los próximos años? Y nada, este ha sido el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.